Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un tema que, ay Dios mío, ha revolucionado las redes sociales y que sinceramente me dejó boquiabierta. Prepárense porque hoy vamos a hablar de algo que ocurrió precisamente el 17 de septiembre de 2025. Sí, ya sé, suena futurista, pero ahora imaginen el drama, la emoción, la sorpresa. Hoy vamos a sumergirnos en la impactante noticia que sacudió el mundo de las novelas turcas, Can Yaman y Demet Özdemir, otra vez. ¿Pero de qué se trata? ¿Qué pasó? ¿Por qué es noticia de última hora? Ya mismo lo descubriremos. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad. Así estarás al tanto de todos los chismes y las noticias del mundo del espectáculo. Suscríbanse. Bueno, ya estamos listos para sumergirnos en este torbellino de emociones. Para aquellos que no estén familiarizados con estos nombres, permítanme presentarles a los protagonistas de esta historia. Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores turcos más queridos y famosos a nivel mundial. Han protagonizado juntos la exitosísima serie Erkenci, que conquistó corazones en todo el planeta. Su química en pantalla era innegable y rápidamente se convirtieron en una de las parejas favoritas de los fanáticos. La serie nos regaló momentos inolvidables, escenas románticas que nos hicieron suspirar y, sobre todo, una conexión entre los personajes principales que traspasaba la pantalla. Y es que, amigos, cuando la magia es real, se nota. Durante y después de la emisión de Erkenci, comenzaron a circular rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla entre Can y Demet. Los fans obviamente estaban emocionados y esperanzados. ¿Quién no quería que estos dos bombones estuvieran juntos en la vida real? Las fotos juntos, los gestos cómplices, las miradas que lo decían todo parecía indicar que algo más estaba pasando entre ellos. Sin embargo, ellos siempre negaron cualquier romance, alegando que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, los rumores nunca se detuvieron por completo. Y así llegamos al 17 de septiembre de 2025. Ese día, las redes sociales explotaron. Literalmente. La noticia comenzó a circular como la pólvora, Can Yaman y Demet Özdemir, nuevamente en el ojo del huracán. ¿El motivo? Se filtraron unas fotos. Unas fotos que, según las fuentes, no dejaban lugar a dudas. En las imágenes, se veía a la pareja aparentemente muy cerca y cariñosa, disfrutando de un romántico paseo por una playa paradisíaca. Agua, arena, sol, y ellos dos. El escenario perfecto para un reencuentro, para una reconciliación, para lo que sea. La noticia, como era de esperarse, generó un revuelo increíble. Los fans enloquecieron. Las redes sociales se inundaron de mensajes, comentarios y especulaciones. ¿Era real? ¿Era un montaje? ¿Era un truco publicitario? Las teorías y los debates se multiplicaron por segundos. Los medios de comunicación, por supuesto, no se quedaron atrás. Las noticias sobre Can y Demet se convirtieron en el tema principal de todos los noticieros y programas de televisión del mundo. Pero, ¿qué había ocurrido realmente? ¿Qué había pasado entre ellos para que, después de tantos años, volvieran a estar en el centro de la polémica? Para entenderlo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y analizar lo que sucedió en sus vidas personales y profesionales. Después de Erkenci, ambos actores tomaron caminos diferentes, al menos en lo que respecta a sus proyectos laborales. Can Yaman continuó cosechando éxitos en Turquía y en el extranjero, protagonizando otras series y películas que consolidaron su estatus de estrella internacional. Su físico escultural y su carisma innato le abrieron puertas en mercados como Italia, donde protagonizó la serie Viola come il mare, obteniendo un éxito rotundo y una legión de nuevos seguidores. Su agenda se llenó de compromisos publicitarios, entrevistas y eventos que lo mantuvieron constantemente en el ojo público. Demet Özdemir también siguió brillando en la pantalla, demostrando su versatilidad y talento en diversos proyectos. Tras Erkenci, participó en la serie Doğduğun Kaderindir, donde interpretó un papel dramático que le permitió demostrar su capacidad actoral y consolidar su prestigio en la industria. Además, protagonizó diversas campañas publicitarias y se convirtió en imagen de marcas de renombre, lo que le valió un reconocimiento aún mayor. Su agenda, al igual que la de Can, estaba repleta de compromisos y viajes,
lo que la mantenía en constante movimiento. En cuanto a sus vidas sentimentales, ambos vivieron experiencias que marcaron sus caminos. Khan, después de su breve relación con Diletta Leotta, se mostró más reservado con su vida privada. Sin embargo, los medios no dejaron de especular sobre posibles romances, aunque él se mantuvo hermético y enfocado en su trabajo. Se le relacionó con otras actrices y modelos, pero nunca confirmó ninguna relación de manera oficial. Demet, por su parte, tras su éxito en Erkencikus, conoció al cantante Oğuzhan Koç, con quien contrajo matrimonio. La boda fue un evento mediático en Turquía, celebrada con gran pompa y entusiasmo por parte de los fans. Parecía el inicio de una nueva etapa en su vida, llena de felicidad y estabilidad. Sin embargo, el matrimonio no duró mucho tiempo. La presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias personales llevaron a la pareja a tomar la difícil decisión de divorciarse. La noticia conmocionó a sus seguidores y generó mucha tristeza y preocupación. Demet, que siempre había mostrado una imagen alegre y optimista, tuvo que enfrentar este duro golpe con entereza y fortaleza. Ahora bien, volviendo al 17 de septiembre de 2025 y a las fotos filtradas. ¿Cómo debemos interpretar estas imágenes? ¿Qué significaba este reencuentro? La verdad es que en ese momento, la incertidumbre era total. Las especulaciones se multiplicaron por todas partes. Algunos fans más románticos creían que se trataba de una segunda oportunidad para el amor, una señal de que el destino los había reunido nuevamente. Otros, más cautelosos, consideraban que podría ser una estrategia para generar expectativa y promover un nuevo proyecto conjunto, aprovechando el gran interés del público por verlos juntos de nuevo. También hubo quienes sospecharon de un montaje, una manipulación para generar interés mediático y aumentar la popularidad de ambos actores. Lo cierto es que con el paso de los días, la información comenzó a filtrarse poco a poco, a cuentagotas. Fuentes cercanas a los actores, que pidieron permanecer en el anonimato, revelaron algunos detalles que arrojaron algo de luz sobre la situación. Se supo, por ejemplo, que Khan y Demet habían mantenido una amistad discreta a lo largo de los años, a pesar de los rumores y las especulaciones constantes. La conexión que habían construido durante la filmación de Erkencikus nunca se había desvanecido por completo. Se habían mantenido en contacto, intercambiando mensajes y apoyándose mutuamente en momentos difíciles. También se supo que ambos estaban atravesando momentos personales complicados. Khan, que siempre había luchado por proteger su privacidad, se sentía agobiado por la constante atención mediática y la presión de los fans. La fama y el éxito, aunque gratificantes, también tenían un lado oscuro, y Khan estaba experimentando el agotamiento y la necesidad de un respiro. Necesitaba un espacio para sí mismo, para desconectarse del mundo y encontrar la paz interior. Demet, por su parte, se encontraba en un proceso de recuperación tras su divorcio. Había sido un momento doloroso, y necesitaba tiempo para sanar sus heridas y reconstruir su vida. El apoyo de sus amigos y familiares, y el cariño de sus fans, fueron fundamentales para sobrellevar este difícil trance. Parece que el reencuentro en la playa paradisíaca fue, en parte, una forma de apoyarse mutuamente, de encontrar consuelo y comprensión en alguien que entendía por lo que estaban pasando. La amistad, la complicidad y el cariño que sentían el uno por el otro les brindaron el refugio que necesitaban para enfrentar sus problemas personales. Compartieron momentos de alegría, risas y confidencias, y encontraron en el otro un hombro donde apoyarse. Pero, ¿qué pasó con el romance? ¿Volvieron a estar juntos sentimentalmente? Bueno, esa era la gran pregunta que todos se hacían. La respuesta, al menos en ese momento, era ambigua y enigmática. Los actores, fieles a su costumbre, mantuvieron el silencio, evitando confirmar o negar cualquier tipo de relación. Optaron por preservar su intimidad y dejar que la especulación y la curiosidad del público siguieran su curso. Se limitaron a publicar algunas fotos y vídeos en sus redes sociales, mostrando imágenes de sus viajes, de sus actividades diarias y de sus encuentros casuales. Sin embargo, no revelaron ningún detalle sobre su vida privada, manteniendo el misterio y alimentando la intriga. Esta actitud solo aumentó la expectación y el interés de los fans y de los medios de comunicación. Lo único que se sabía con certeza era que habían compartido un momento especial, un momento que de alguna manera había cambiado el rumbo de sus vidas. Un reencuentro que había revitalizado su amistad, fortalecido su vínculo y renovado la esperanza de los fans de verlos juntos, tanto en la vida real como en la pantalla.
Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante y emocionante. Porque después de las fotos filtradas y de las especulaciones interminables, comenzaron a surgir nuevos rumores y pistas que indicaban un posible proyecto en común. Se hablaba de una nueva serie de televisión, un nuevo proyecto cinematográfico o incluso una campaña publicitaria. Las fuentes no eran claras ni precisas, pero la posibilidad de verlos juntos de nuevo generaba una expectación y un entusiasmo sin precedentes. La idea de un nuevo proyecto conjunto, la posibilidad de ver a Khan y Demet interpretando nuevamente a una pareja en la pantalla, causó una verdadera revolución entre los fans. Las redes sociales explotaron con mensajes de alegría, emoción y expectativa. Los seguidores comenzaron a especular sobre el argumento, los personajes y la trama de la posible serie. Crearon fanarts, fanfiction y teorías elaboradas sobre el futuro de sus ídolos. La comunidad de fans de Erkencikus se unió en un frente común, expresando su apoyo y su deseo de que el proyecto se hiciera realidad. Organizaron campañas en redes sociales, utilizando hashtags específicos, para presionar a los productores y a los directores para que concretaran la idea. La fuerza y la pasión de los fans se hicieron sentir, demostrando el poder de las redes sociales y la influencia de la comunidad digital. Y efectivamente los rumores resultaron ser ciertos. Meses después del escándalo de las fotos y de las especulaciones, se hizo el anuncio oficial que todos esperaban: Can Yaman y Demet Özdemir protagonizarían juntos una nueva serie de televisión. El título de la serie sería Ağn Tarifi, y contaría la historia de dos chefs que se enamoran mientras trabajan juntos en un restaurante. La noticia fue recibida con una euforia desbordante en todo el mundo. Las redes sociales volvieron a explotar, colmadas de mensajes de celebración, alegría y emoción. Los fans, ansiosos y expectantes, comenzaron a analizar cada detalle del proyecto. Investigaron sobre el argumento, los personajes, el reparto y el equipo de producción. Crearon grupos de discusión, donde compartieron sus teorías y sus expectativas sobre la serie. Contaron los días para el estreno y no se perdieron ninguna novedad sobre el rodaje. La expectativa por Ağn Tarifi era tan grande que superó todas las expectativas. La serie se convirtió en un fenómeno de masas, un éxito rotundo en Turquía y en el extranjero. La química entre Can y Demet, la historia de amor, los paisajes, la música y la gastronomía, cautivaron a millones de espectadores en todo el mundo. La serie se convirtió en un referente de las telenovelas turcas, elevando la popularidad de Can y Demet a nuevas alturas. La trama de Ağn Tarifi giraba en torno a Naz, una talentosa chef que regresa a su pueblo natal tras una decepción amorosa y profesional. Allí conoce a Rüzgar, un atractivo y carismático chef que dirige un restaurante de alta cocina. A pesar de sus personalidades diferentes y de sus conflictos iniciales, Naz y Rüzgar se ven irremediablemente atraídos el uno por el otro. La serie exploraba los temas del amor, la amistad, la familia, la superación personal y la búsqueda de la felicidad. Los personajes interpretados magistralmente por Can Yaman y Demet Özdemir conectaron con el público de manera profunda y emotiva. Los diálogos eran inteligentes y llenos de humor, y las escenas románticas eran apasionadas y conmovedoras. La serie también destacó por su ambientación. Las escenas fueron filmadas en lugares hermosos y exóticos, que mostraban la belleza de Turquía y de sus alrededores. La música, cuidadosamente seleccionada, acompañaba las escenas de manera perfecta, creando una atmósfera mágica y envolvente. La gastronomía también fue un elemento fundamental en la serie. Los platos exquisitos, la preparación de recetas y el ambiente de la cocina, crearon un universo culinario que despertó el apetito y la curiosidad de los espectadores. Los fans comenzaron a buscar las recetas de los platos que veían en la serie, e incluso organizaron concursos y eventos gastronómicos inspirados en Ağn Tarifi. Así que el 17 de septiembre de 2025, no solo marcó el regreso de la pareja favorita de los fans, sino también el anuncio de un nuevo proyecto que prometía mucha emoción, romance y éxito. Un día que quedó grabado en la memoria de los fans como el inicio de una nueva etapa en la carrera de Can Yaman y Demet Özdemir. Un día que confirmó que la magia de Erkencikus seguía viva y que el amor, la amistad y la complicidad pueden trascender cualquier obstáculo. Y, ¿quién sabe? Tal vez, en el futuro tengamos más noticias sobre Can y Demet. Tal vez, esta vez, si decidan dar una oportunidad al amor y formar una verdadera pareja fuera de la pantalla. El tiempo lo dirá.
Lo que sí es seguro es que su reencuentro en la playa y el éxito de Antarifi consolidaron su legado como una de las parejas más queridas y emblemáticas de la televisión turca. El 17 de septiembre de 2025 no solo fue un día de noticias y especulaciones. Fue un día que marcó el renacimiento de una chispa, la confirmación de un vínculo especial y la promesa de un futuro lleno de emociones y sorpresas. Un día que sin duda quedará grabado en la memoria de los fans de todo el mundo. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta historia sobre Yaman y Demet Özdemir. Como ven, el mundo de las novelas turcas siempre nos sorprende con noticias inesperadas y con finales que a veces son difíciles de predecir. Recuerden que el 17 de septiembre de 2025 fue un día que quedará marcado en la memoria de los fans, un día que nos recordó que a veces las segundas oportunidades existen y que el amor, la amistad y la complicidad pueden superar cualquier obstáculo. Ahora, cuéntenme, ¿qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Les gustaría que Can y Demet estuvieran juntos en la vida real? ¿Están emocionados por la nueva serie? ¿Cuál es su escena favorita de Erkencikus? ¿Qué esperan del futuro de Can y Demet? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao.